señor Yagüe. Gracias, señor presidente. Buenos días. Ha dicho usted que se produce un retraso generalizado en ambas cosas, en materia de subvención para la formación para el empleo, tanto en la justificación como en los pagos. El retraso... Como en la justificación como en los pagos. Bueno, sí, claro, pregunto, en los es que no me ha pagos quedado que estaban claro. pendientes de justificaciones anteriores, claro. O sea que digamos que un tanto por ciento elevado no cobró el 25%, por ejemplo, del final de la subvención en fecha. Sí, lo cobró tarde. ¿Tiene usted noticia de si eso interrumpió los cursos? No, en teoría los cursos tenían que haber terminado prácticamente. Es decir, cuando se justifica el 75%, normalmente yo no conozco todas las líneas de subvenciones a las que nos podríamos estar refiriendo porque son muchas y muy variadas, pero normalmente lo que se anticipa es el 75% y cuando los cursos están terminados se paga el 25%, si es eso lo que me está preguntando. Sí, claro, como ha dicho, con un retraso en los pagos, si eso afectó a los cursos. Claro, podría haber beneficiarios que habiendo terminado la actividad habían recibido y habían justificado el 75% y no recibían el 25%. Podía haberlo. Yo de esos retrasos de justificación contable no sé qué parte era falta de justificación del propio beneficiario, qué parte correspondía a justificaciones ya presentadas por el beneficiario, pero que no había dado tiempo a examinarlas para certificar que efectivamente estaba todo correcto, y qué parte estaba nada más que pendiente de contabilizar. Por lo que decía, por ese transcurso temporal que hay entre que un beneficiario aporta la documentación y finalmente se salda el saldo pendiente en la contabilidad. Bien. Cuando usted deja su cargo, ¿cuánto dinero estaba pendiente de justificar? Subvenciones en esta materia de formación para el empleo, claro. Mire, no tengo el dato. Yo sé que existe un esfuerzo enorme y que las consejerías se pusieron a trabajar muchísimo y se avanzó mucho y la Inspección General fue muy insistente y muy recurrente, y que desde luego se pusieron muchos medios y que mejoró mucho, pero puedo buscar la cifra también y dársela si por la aproximación, me va a estar la cifra en bruto, o sea, teniendo en cuenta que el J aparecía exceptuado en los archivos informáticos, y así a primera vista eran muchos, pocos. Es que sería aventurar, la puedo buscar y yo me comprometo a facilitársela, pero no se la puedo decir. No la tiene en concreto. El periodo de tiempo en el que usted estuvo como interventora general y ese mismo retraso en la justificación abarcaba ¿cuánto? O sea, ¿venía arrastrándose desde antes de 2011? Sí, claro. ¿Mucho tiempo antes? Sí, por lo menos 2 años antes. El problema que teníamos precisamente además era que cuando se empezó a hacer ese gran esfuerzo que hicieron todas las consejerías para justificar, como había años pues 2007 y 2008 seguro, estábamos en 2010, que estaban sin justificar, y al final 2007 y 2008 estaban sin justificar. Es una cuenta corriente, porque tú vas justificando 2007 y 2008, pero lo que va cayéndote en 2009 crece, ¿no? Y coincidió que hubo un momento que los pobres decían, yo recuerdo a la gente que estaba metiendo justificaciones y dice, pero si entra más que sale, si mientras más bajamos en 2007 o en 2008, bueno, luego ya invirtieron el proceso y no pasó nada, ¿no? Pero era así, 2 o 3 años anteriores. Aproximadamente, bien. De los expedientes examinados en su tiempo, ¿detectaron un porcentaje muy alto de fallos en los mismos? ¿Nos han dicho los otros ¿En lo de control financiero? En lo de control financiero de subvenciones, sí, debe ser un porcentaje bastante alto, porque en el plan de control de subvenciones, no tanto en cuantía como en número de expedientes. Me parece que en el año, me deja que consulte, en el mismo ejercicio 2010, voy a hacer una analogía porque no tengo los datos. Tenga en cuenta que los procedimientos cuyo reintegro pedía la Intervención General eran subvenciones, lógicamente, de ejercicios anteriores. Entonces, si fiscalizamos, por ejemplo,
que yo creo que fue así, unos 30 o 30 y algo, subvenciones en la intervención general, si controlamos 30 y tantas subvenciones en la intervención general ese año, y hicimos 18 competición de reintegro, pues estoy haciendo una especulación, que el número de los expedientes de los años anteriores fuera parecido, sería el número de expedientes porcentaje bastante alto. No así en importe, porque muchos de ellos lo que tenían eran importes parciales, algunos muy pequeños. Sí. De esos expedientes de reintegro que se ordenan o se inician bajo su mandato, ¿tiene usted noticia de su conclusión? De si... Sí, tengo noticia y se la digo. A ver, un momentito. Mire, de los 18 expedientes, 9 están ya recuperados. ¿Se ha recuperado el dinero? Sí. ¿Está usted diciendo? ¿Y tiene usted la cifra? No tendría que sumar, pero sí. Son 34.250, 7.000, 5.000, uno más grande de 143.000. La puedo obtener, no la tengo, pero uno de ellos está comunicada ya la resolución de reintegro, luego está en periodo ya de pago en voluntaria por parte del beneficiario. ¿Y los otros 8? Hay otros 3 en los que se nos ha comunicado por el órgano gestor que se ha iniciado el procedimiento de reintegro, y después hay 5 en los que no se nos ha comunicado absolutamente nada. Y no tienen idea de por qué no se han iniciado, porque estamos hablando de los... Probablemente porque el gestor ha decidido que no procede. Tengan en cuenta que estos informes no son vinculantes, lo son ahora. Y nos estamos refiriendo siempre a subvenciones concedidas. Claro, yo le estoy hablando de los submandatos, usted me ha hablado de los 18 detectados. Estamos hablando de los años 2007, 2008, 2009 probablemente, ¿verdad? Sí. En caso de que esos 5 expedientes, por ejemplo, de reintegro de los que no se sabe nada, fueran oportunos y no se hubieran iniciado, eso está completamente prescrito, me imagino, desde el punto de vista de la petición. No lo sé si ha mediado algún otro escrito por parte del órgano gestor, a lo mejor no, porque es una práctica muy habitual. Cuando se inicia el expediente de reintegro es una práctica muy habitual instar de nuevo la justificación, es decir, se agotan todas las posibilidades antes de iniciar el expediente de reintegro. Entonces, normalmente ya las últimas instancias de justificación sí se hacen advirtiendo de que se hacen requerimientos de justificación para no empezar en breve el expediente de reintegro. Entonces, con exactitud no lo sé, por las fechas podrían estar prescritos. Bien, pero no es seguro. Me imagino que ustedes analizarían y tendrían conocimiento también en su época de las resoluciones de exceptuación. Sí, bueno, no las analizamos. No las analizan porque no tienen competencias para ver la legalidad o el cumplimiento ordinario de la finalidad. Es que hay una cosa, según nos han ido poniendo de manifiesto sus compañeros los interventores, que nosotros no acabamos de comprender. Al parecer, los funcionarios gestores tienen el problema, por su escaso número y poca preparación o cualificación para lo que se les está viniendo encima, que es un régimen muy complejo de subvenciones, tienen problemas para, proceder a la revisión de los expedientes y poner el sello de que está justificado. Pero claro, eso significa que las personas que reciben la subvención sí han presentado la documentación. Luego no entendemos por qué se exceptúa a alguien de tener que justificar cuando ya han presentado la justificación. Mire, es que parece ser que en realidad se está utilizando, se lo pregunto desde el punto de vista técnico, si se está utilizando la exceptuación para un fin que no es el pretendido por la ley, que es justificar a la administración en el retraso. Pues es evidente que, no tiene sentido que estén atascando y colapsando la de documentos a los funcionarios que tienen que hacer la cuenta justificativa y se resuelva que fulanito está exceptuado de presentar la justificación. Hombre, si están ustedes diciendo que no se puede, del número de expedientes y documentos que tenemos encima, es que en general lo estarán presentando todo, ¿no? Pero yo creo que esa una asociación a mí desde luego no me cuadra. Es decir, yo además, aunque digo que tienen pocos medios en general y a veces quizá también falta cualificación, yo no quiero descalificar a los funcionarios ni a mucho menos, ni a unos ni a otros, ¿eh? No, si yo no lo digo desde el punto de vista... Verá, porque hay gente que parezca que hayan provocado ellos
que hayan provocado ellos esta especie de, ¿no? Pues no sé cómo llamarla, ¿no? De situación un poco... No, al revés, a nosotros nos ha quedado claro que es que los medios humanos eran absolutamente insuficientes. Pero que me cuesta mucho trabajo creer que se den resoluciones de exceptuación para no tener que trabajar o no tener que hacer las justificaciones. Perdón. Para no tener que trabajar, no, para justificarse a sí misma la administración el que no llegaba a tiempo. Porque ya le digo, a mí lo que no acabo de entender es... Sí. Mire, son decisiones de oportunidad que están establecidas en la normativa y que lo único que dice la normativa es que tienen que ser resoluciones motivadas en función de un interés social. Yo no las he visto, pero estarán motivadas. No. Por eso le hago la pregunta. Siento discrepar, pero ya le digo, las resoluciones, el otro día se las expusimos a compañeros suyos, literalmente dicen que concurriendo interés social como causa de exceptuación, se entiende que concurre interés social porque dejar de pagar afecta al interés social y en base a esto exceptuamos. Traducido. Estarán poco motivadas probablemente, o muy escuetamente motivadas, o es una motivación que se tiene que deducir, pero en principio deberían estar motivadas y entonces son perfectamente... Si no dudamos de que sean válidas, lo que pasa es que ya le digo, no acertamos a conjugar o a unir esas dos informaciones que tenemos, que es que el atasco de expediente le digo, comprendemos a los servicios de gestión y a los funcionarios, literalmente siempre han manifestado eso, es que no podíamos porque es que era ingente la cantidad de trabajo y por mucho que echáramos horas y horas, llegábamos a donde llegábamos. Pero claro, luego resulta que nos encontramos con esas resoluciones de exceptuación que se supone que exceptúan al subvencionado de la necesidad de, en tiempo, presentar la cuenta justificativa. ¿Sí? No tiene usted que presentarla ahora para proceder a recibir el pago del 25% o para proceder a solicitar el siguiente tramo de subvenciones. Y claro, lo curioso es que estás exceptuando a alguien que resulta que sí te ha presentado la documentación. Entonces, claro, la única deducción que podemos hacer es que en realidad no se estaba exceptuando al subvencionado en su obligación, que ya la había cumplido, sino que en realidad se estaba utilizando esa figura para relevar de la obligación de cumplimiento de los plazos a la administración. Y el problema parece ser... Pero mire, eso es una especulación que la hacemos todos, ¿no? Porque estamos hablando de cosas de las que no conocemos, que a mí me cuesta mucho trabajo compartir, se lo digo sinceramente. Yo no creo que sea esa la razón, porque yo tampoco creo que la ganancia sería grandísima, porque después el bollo que te encuentras es del doble y del triple de subvenciones pendientes y de pagos pendientes de justificar, ¿no? Es decir, es como, eso sería, bueno, pues yo qué sé, da una patada para adelante al balón. Y cuando llegue allí, no sé, yo no creo que eso sea mucha solución a los problemas y que se haya usado como una solución a ese problema. Pues desde luego lo que no se ha hecho por lo que nos cuentan ustedes es dotar del personal y de los medios necesarios a los órganos gestores de control desde 2002 en adelante, que eso no ha variado, a pesar de que, como decimos, se duplican las ayudas, se duplica el presupuesto, es decir, se duplica como mínimo la materia a controlar. Si no pongo más funcionarios para poder abarcar el trabajo, parece ser que lo que se utiliza es una figura jurídica en fraude de ley para efectivamente dar la patada adelante y salir al paso, porque si no... Ya le digo que no comparto ese planteamiento, pero porque no lo veo, porque me parece que puede tener más inconveniente a la larga que ventaja y porque no creo que se hiciera por eso. Bueno, lo de la falta de medios lo comparto plenamente. Claro, la siguiente pregunta sería, a la vista de la infradotación, ¿no vieron nunca a nadie que presentara subvenciones o no ha pasado por sus manos ningún expediente de formación para el empleo de formación continua que preparara a controladores de los cursos de formación, ¿no? Me imagino que hubiera sido una de las consecuencias más lógicas derivadas de la falta de medios. Y luego quiero hacerle otra pregunta. Han declarado varios interventores, compañeros suyos, que ninguno se lee los informes de los demás a pesar de referirse a la misma materia. No entiendo eso tampoco. ¿Se refiere a los que han sí, es que están diciendo especiales que han hecho aquí los interventores provinciales? Sí, claro. ¿A eso se refiere? Unos y otros nos dicen que no han leído. Cuando se le pregunta por el informe de un compañero... vamos, es más, los interventores provinciales nos dicen... Los informes que se pueden hacer al año, informes de control financiero,
en la intervención general pensé No, en pero total 600. no me refiero a los informes si además específicos. del trabajo que ya tenemos, que decimos Sí, que no llegamos, es difícil. Alguna vez alguno que tiene especial interés, alguna vez alguno que toca cosas que tú estás viendo, alguna vez, pero... Lo sé, se lo decía, pero refiriéndome a los informes especiales o a los consolidados. Como es un inspector fiscal, se viera todas las liquidaciones Sí, tributarias. lo sé. Si no le estoy preguntando por eso, sino es que me ha llamado la atención que seguro cuando... que tendría que aprender algo de alguna, pero... No, pero si no se lo decía por lo de los compañeros, en fin, no va a revisar el trabajo de los compañeros. Lo que nos ha llamado la atención es que emitiendo los informes especiales para formar el consolidado, luego nos dicen que ninguno ha salido el consolidado. No sé por qué ellos han trabajado de esta manera, pero... Bien, y finalmente, que me dice el presidente que me queda una sola pregunta. ¿Usted entiende que entonces que el régimen de exceptuaciones no ha influido para nada en la tramitación correcta de todo el marco de las subvenciones para el fomento del empleo? En la tramitación... Claro, si eso ha tenido alguna incidencia... En mi opinión, ¿no? No ha tenido ninguna incidencia. No hay más preguntas.